Amiguitos, ustedes saben perfectamente que Jeffrey Torkington y Tepozcuencos Coyoacán han sido mis patrocinadores oficiales por muchos años. Y es realmente fascinante leer la cantidad de mensajes que recibo a través de Instagram diciéndome: Janina, gracias por esa recomendación. Gracias porque asistí a los cursos de los cuencos de los Himalayas que ofrece Tepozcuencos Coyoacán y me cambió la vida. Y es que de verdad los cuencos nos cambian la vida porque son frecuencias mágicas, promueven la meditación, la paz mental, el orden en tu vida. Es un instrumento mágico y se incorpora perfectamente bien a lo que sea a lo que tú te dediques. Y yo por eso te insisto en que no te pierdas estas experiencias maravillosas que ofrece Jeffrey Torkington y todo su equipo por toda la República Mexicana y algunos otros países. Te voy a dar las fechas para que vayas a los cursos de los cuencos. Del 26 al 27 de abril en Chihuahua, del 3 al 4 de mayo, igual del 3 al 4 de mayo en Jalisco y en Puebla, y del 17 al 18 de mayo en Interlomas y también Satélite. Hay una fecha en Oaxaca del 31 al 1 de junio, así que si alguna de estas fechas te queda bien, yo te digo, manda un mensaje en este momento porque los lugares vuelan. 2 teléfonos, más 52 55 28 62 79 99 o el más 52 55 44 43 0106. Agrégalos a Instagram porque ahí también promueven conciertos, talleres de meditación, muchas otras actividades increíbles y está bueno que estés informado. Te mando muchos besos y espero que los cuencos cambien tu vida. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es un placer compartir con todos ustedes. Y hay un tema del que no hablo hace mucho tiempo y es uno de mis temas favoritos y ahora como que se me prendió el foco y dije, hay que retomar la conversación sobre la psilocibina. Pero bueno, yo les he compartido mucho sobre mis viajes de hongos, sobre las experiencias que he tenido en la sierra oaxaqueña. Y esta vez quiero tener una aproximación un poco más científica para que comprendamos el potencial que existe dentro del uso de esta medicina sagrada. Y le voy a poner negritas y subrayado sagrada, porque realmente los hongos tienen un potencial impresionante para que la gente pueda estar más feliz, más fluida, más dándose cuenta del milagro que es la vida. Así que invité a Raúl Escamilla, que es un psiquiatra que está emprendiendo investigaciones alrededor del uso de esta medicina y vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas también de la esquizofrenia, porque Raúl está full enfocado en eso. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y muy contento de estar aquí contigo. Gracias, qué chido. Estamos aquí festejando el viernes de Semana Santa, ¿no? Sí. A ver si nos tocan los vientos de Semana Santa. Dicen que hay unos vientos los viernes, ¿no? No había escuchado. Sí, dicen que es porque como que renace Jesucristo y hay vientos por todos lados. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. A ver si es cierto. Raúl, preséntate, cuéntale a la gente de ti, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Iván Escamilla Orozco. Yo soy médico psiquiatra, médico cirujano y partero por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, psiquiatra por parte de la UNAM. Yo me formé, mi sede clínica es el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde trabajo actualmente. Yo llegué a ese lugar en el 2000, terminé mi residencia en el 2004 y mi especialidad durante muchos años, pues más de 2 décadas, ha sido para el tratamiento, el diagnóstico, el abordaje, investigación en esquizofrenia y otro tipo de psicosis. Mi incursión al campo de la medicina psicodélica pues es relativamente reciente. Tendré cerca de 3 años y medio, 4 años.
porque yo siempre lo digo, ¿no? Estaba del otro lado y pensaba que, digo, a todo lo que, aunque no hay tanta evidencia, que, digo, sí ha habido algunos reportes, algunos casos, pensaba que la medicina psicodélica podría llevar a alguien a cierto riesgo de padecer psicosis, esquizofrenia, desencadenar brotes de manía, ¿no? Claro, en personas que tienen cierta predisposición biológica, ¿no? Que se pueden aplicar algunos filtros, algunas pruebas, algunos exámenes, pero yo pensaría que hay otro tipo de sustancias que pueden incidir más hacia esa predisposición o desencadenar brotes más que la medicina psicodélica, ¿no? Porque en dado caso ahorita con la expansión logarítmica, yo creo, de su uso, que está habiendo en los momentos, en el momento actual, de manera, pues digámoslo abiertamente, ¿no? Poco supervisada, poco profesional, sin los cuidados éticos, aun cuando sabemos que todo esto pues no es legal actualmente. Entonces estaremos viendo una mayor incidencia de brotes psicóticos, que es algo que sí se ha reportado en cuanto a la expansión y la extensión y aprobación en el uso legal de la marihuana. Eso sí se ha estado documentando, ¿no? Pero en relación a la medicina psicodélica parece que no hay tanto, no está tan extendido, vaya. Y además no hay, pues bueno, no hay un patrón en relación al uso. Yo no conozco a alguien que se haya adicto a la ayahuasca o a los hongos psilocibe y que los quiera consumir, ¿no? Son experiencias pues difíciles, que requieren de mucho valor. Así es, como para que alguien lo esté haciendo cada tercer día, no lo creo. Sí, no creo. Y no creo que lo vaya a encontrar, ¿no? Y esta incursión ha sido reciente porque me invitaron a participar en un proyecto de investigación, el proyecto Teonanácatl, que recibió un grande con ACID. ¿Con Armando? Con Ángela Loizaga y Jesús María González. Ah, ok, pensé que era Armando y Ania. Sí, pues ¿también? Ellos estaban, sí, Ángel y Jesús eran los que llevaban este proyecto y me invitaron a participar en la parte clínica. Sí, en la parte clínica porque esperamos que esto eventualmente pueda tener un potencial terapéutico para pacientes. Me parece maravilloso. Me fui introduciendo en este tema y empecé a revisar lo que, pues la verdad es que la evidencia científica es muy contundente. Yo sé que todavía es muy preliminar para ser incluida, aunque algunos de las guías de práctica clínica y en algunas partes del mundo ya está incluida como en las últimas líneas de tratamiento, ya se empieza a incluir y a considerar la medicina psicodélica. Yo no dudo que, además, en un libro, abrir y cerrar de ojos, yo estaba revisando la evidencia de artículos, de publicaciones, y prácticamente de un año para otro, del año pasado a prácticamente se ha duplicado la cantidad de información de artículos en relación a la psilocina, psilocibina, ¿no? ¡Ay, qué bien! Es el doble de lo que se había publicado en el 2024, para el 2025 ya es prácticamente el doble. Y los ensayos clínicos registrados también han crecido muchísimo en muchas partes del mundo. Yo considero que, pues bueno, además sabemos que los hongos psilocibe, la psilocibina, la psilocina, que son las moléculas principales de los hongos que se han propuesto como las responsables del efecto terapéutico psicodélico, pues todo este movimiento surgió aquí en México, ¿no? Y ¡qué orgullo! Así es, y pues tenemos que exactamente sentirnos orgullosos. Ayer escuchaba precisamente a la doctora Ángela Loizaga, ¿no? Que decía, así como en China son tan orgullosos y nacionalistas con su medicina tradicional y que hay escuelas formales donde lo enseñan, pues así los mexicanos deberíamos abrazar esto, ¿no? Y asumirlo como tal, ¿no? Porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura. Claro. Y ayer escuchaba a otro especialista, un micólogo, el doctor Johan Mathieu, que decía que en ninguna otra parte del mundo se había mantenido la tradición de utilizar los hongos tradicionales durante tanto tiempo de manera continua, sin interrupción, como en México. A pesar de todo pareciera que todo ha estado en contra para que no
siguiera esta práctica y cómo se ha mantenido. Y ahí sigue. Así es en todo este tiempo. Digo, por algo debe ser. Claro. Por algo será. ¿Por qué crees, Raúl, que seguimos esperando a que nos dé permiso el gobierno para trabajar con estas medicinas? Porque pareciera que hay ya muchos médicos, muchos psiquiatras, mucha gente que tiene estos títulos y que pareciera que esa es como la gran barrera para adentrarse en estos universos y atreverse a explorar esta fabulosa posibilidad para sanar a sus pacientes. ¿Por qué nos da tanto miedo ir más allá del permiso, el no permiso del gobierno? Sí, pues porque el riesgo, bueno, el riesgo de que suceda un evento adverso desde el punto de vista médico es pues prácticamente nulo, ¿no? Es muy bajo. Es digo, de acuerdo a los estudios, todo lo que se ha publicado, es una medicina muy noble, se requieren ciertos filtros desde el punto de vista médico. Prácticamente todo lo que vaya hacia la función cardiovascular, ¿no? Que no están contraindicados como tal, pacientes que están estables. Digo, todo esto no ha sido lo suficientemente estandarizado o estudiado. Pero los efectos desde el punto de vista de salud mental o psicológicos que podrían considerarse como adversos sería lo más frecuente, pero yo justo lo que platicábamos ahorita un poco antes de entrar al podcast, que las formas en las que hemos aprendido cómo se hace la medicina, cómo se hace la psiquiatría, que ya en sí la psiquiatría, la atención en salud mental sale completamente del área médica, ¿no? Los psiquiatras ya estamos de por sí como estigmatizados y considerados aparte dentro de la medicina. O sea, todavía salir de la medicina psicodélica todavía sales más, te proyectas todavía más lejos de la medicina, porque no hay una forma actual como de medir el efecto terapéutico. Yo considero que el medir algunas escalas para depresión o ansiedad o la experiencia subjetiva de bienestar, nos estamos quedando muy cortos en el efecto terapéutico. Sí. Y que muchas de las experiencias que pueden catalogarse como viajes desafiantes, difíciles, como eventos adversos, pues eventualmente no lo serán cuando el paciente lleve todo su recorrido, termine de integrar y recorrer todos sus infiernos, por así decirlo, desde el punto de vista terapéutico. Y al final, porque no sabemos exactamente, porque los estudios de seguimiento a largo plazo no hay en cuanto para ver el beneficio. Pero a lo mejor puede ser un paciente que se tarde 1, 2, 3, 4, 7 años en integrar una experiencia difícil, pero la retribución va a ser sumamente trascendente, ¿no? Porque además, como hemos aprendido la psiquiatría, es el tratamiento sintomático, sindromático, con los medicamentos que contamos actualmente, que se usa para paliar un poco los síntomas, para controlar los síntomas, pero no llegan precisamente a la raíz o al origen de los conflictos, porque no podemos ser completamente biologicistas y decir que esto se debe a un desbalance de neurotransmisores, cuando hay una gama de factores o variables de tipo psicosocial que están incidiendo en nuestra vida todo el tiempo. Claro. Y que a veces no se abordan, a veces nada más el abordaje, y muchos pacientes así llegan, deme mi medicamento, a mí no me interesa. He escuchado esto muchísimas veces, a mí no me interesa, no tengo ni el tiempo, ni la disposición, ni el dinero para estar en una terapia. Ni voy a cambiar de trabajo, ni me voy a divorciar de ese matrimonio que odio. Así es, y es Deme como mi deme una pastilla. pastilla, ¿no? Mi soma, ¿no? Como en Mundo Feliz, ¿no? Sí. Y voy a estar bien y me olvido de mis problemas, aunque no es estar completamente bien, es en un estado a veces inducido de embotamiento emocional. Yo no creo que se vayan a desplazar por completo el uso de los antidepresivos, yo creo que siguen teniendo una posición muy importante en una población de pacientes, pero ya para poder resolver a un nivel más profundo, y además el nombre correcto es terapia asistida con psicodélicos. No podemos separar la intervención terapéutica. No Sí. funcionan como los antidepresivos, de que lo damos y en el consultorio y ya vete a tu casa y ahí me vas reportando cómo te sientes o qué efectos. Se requiere de una preparación, de un filtro, es un protocolo muy minucioso, muy cuidadoso, durante incluso la intervención y en el seguimiento en la parte de integración, que es cuando realmente empieza el trabajo terapéutico. Ahí es donde realmente vemos el Sí. efecto del psicodélico. Así es. Me intriga mucho saber tu opinión sobre los medicamentos psiquiátricos, si también tienes tu lado psicodélico.
Yo sé que los medicamentos psiquiátricos ayudan a muchas personas a salir del bache, ¿no? O sea, puede ser un momento que de verdad no están viendo la luz y el medicamento puede ayudarlos a transicionar hacia una mejor vida. Pero tú que has visto tantos pacientes que recetas estos medicamentos y que ves la evolución de estos, ¿qué opinión tienes sobre también esta parte como de la adicción que generan, de lo difícil que es dejarlos, de las implicaciones de los efectos secundarios a nivel microbiota que tienen? Porque yo sé que parece como una vía fácil, pero también tiene sus consecuencias. Sí, mira, y yo lo que hemos visto es que en los últimos, pues casi más de 20 años, 25 años, no ha habido un cambio importante en cuanto al desarrollo de nuevos fármacos, un nuevo paradigma, porque sale un nuevo antidepresivo que actúa sobre otras vías, que si la serotonina, noradrenalina, que si en conjunto, y igual para el tratamiento de la psicosis o estabilizadores del ánimo. No ha habido como un cambio importante en el paradigma, ¿no? Ya tenemos mucho tiempo, ¿no? En su momento, ¡qué loco, con tanta ciencia! Sí, en su momento sí representaron un cambio importante, el uso de los antipsicóticos, el uso del litio, pero por ejemplo el mejor tratamiento o el estándar de oro para el trastorno bipolar sigue siendo el litio. Pues mejor medicamento es un elemento de la tabla periódica y que... Sí, literal me dices litio y pienso en eso. Sí, pues bueno, y pues aún con todo lo que hay con antipsicóticos y estabilizadores, pero sigue utilizándose. El mejor antipsicótico para el control de la esquizofrenia, que es la clozapina, a finales de los 60s, mediados de los 70s, pero no ha habido como una revolución, los antidepresivos. O sea, ya tenemos gente yendo al espacio, tenemos inteligencia artificial, tenemos coches que se manejan solos, pero seguimos conectando con medicamentos psiquiátricos de hace un chingo de años. Sí, ¿no? Los mejores. Y digo, se han salido medicamentos nuevos, pero pues no vaya que ofrecen un cambio tan significativo, ¿no? Híjole, además estamos mal. hablando de esquemas en donde se tienen que combinar fármacos, a recurrir a la polifarmacia y muchas veces a expensas de muchos efectos adversos. Los medicamentos no actúan tampoco de manera inmediata. Hay un periodo de latencia para que puedan actuar. A veces hay que esperar semanas para que puedan actuar los medicamentos, pero los efectos adversos se pueden presentar desde la primera toma de los medicamentos. ¿Cambia la química del cerebro después de usar estos medicamentos? Sí, van cambiando. Digo, las benzodiazepinas, que son los medicamentos más prescritos a nivel mundial, que ni siquiera la industria farmacéutica se tiene que dedicar ahorita a promocionarlos, porque ya son productos que se venden solos, que se promocionan en medios, ¿no? Ya son frases normales, utilizar el clonazepam, el diazepam, Sí. ya es del conocimiento popular. Y es hasta cool, ¿no? O sea, Sí. como decir, wow, mi medicamento. Así es, y son pues medicamentos que a veces entran en cuestión de desabastos, son de los que más se prescriben, Sí. son muy susceptibles también a caer y desarrollar. Estos sí tienen más riesgo de desarrollar abuso, dependencia, ¿no? Tolerancia. Ándale, la tolerancia. Sí, ya después es muy difícil retirar las benzodiazepinas, ¿no? Y caemos en un mal uso, ¿no? No, y el paciente prácticamente cuando le quieres bajar la dosis te quiere golpear. Con un cuchillo, doctor, deme más. Denme mi receta, ¿no? Ese es más difícil. Claro. Los antidepresivos actúan de manera diferente, ¿no? Sí hacen cambios en la biología. No son tan complicados o tan difíciles de retirar como las benzodiazepinas, pero hay pacientes que los requieren tomar durante gran parte de su vida, décadas, años, y ya para irlos retirando es también difícil, es un proceso a veces difícil y doloroso para el paciente, ¿no? Claro. Y van generando también como cierta análogo a la tolerancia o cierta resistencia, y hay que combinar fármacos, y el paciente mejora, al principio mejora muy bien, y después caen en una etapa de meseta, y luego hay que ajustar, y le hay que combinar, y después están más afectados o se deprimen más por los efectos secundarios. Muchos de los antidepresivos inciden sobre todo en la esfera o en el área del funcionamiento sexual, del desempeño sexual, y después terminan afectados, ¿no? Porque pierden esta capacidad del disfrute. Uy, no. A veces
causan, se pierde esta capacidad para sentir el placer, ¿no? ¡Qué duro! Ya no llegan a sentir, digo, no me siento tan abrumado, tan triste, tan ansioso, pero me cuesta trabajo conectar con mis emociones, ¿no? Que es algo que refieren muchos de los pacientes con el uso de los psicofármacos. Y yo también creo firmemente que el tratamiento en un futuro es integrar, o sea, la medicina, las propuestas pues que son modernas, algunas y otras no tan modernas, porque el uso de esto no estoy de acuerdo con el término renacimiento, porque es algo que se ha usado durante miles de años. Yo también creo. La tradición. O hasta como decir medicina alternativa es raro, porque esa no es la alternativa. Esa es la medicina real, ¿no? Los psicodélicos. Sí, que viene desde hace miles de años, que está toda una larga tradición por los grupos indígenas, que la verdad es, mis respetos, que la verdad es que lo saben utilizar. Ellos son los maestros, ellos son quienes lo usan muy bien, y nosotros los psiquiatras, los farmacéuticos, los terapeutas, somos los novatos que estamos apenas empezando a conocer cómo funciona y a conocer la base biológica. Claro. Pero ellos son finalmente los expertos, ellos son los que lo han utilizado durante muchísimo tiempo y han transmitido todo este conocimiento de manera oral principalmente, ¿no? Y creo que pueden llegar en algún momento a coexistir los dos tratamientos, porque también he escuchado y he visto pacientes en los que después del uso de la medicina psicodélica, los mismos psicofármacos, los antidepresivos, actúan de manera muy diferente. Claro. O sea, actúan por dos vías. Aún se postula que actúan por los receptores de serotonina y que comparten y muy probablemente también causen elevación de las concentraciones de serotonina de manera muy similar o incluso de manera más óptima que los antidepresivos, de una forma más fisiológica, más cercana a la fisiología normal, pero probablemente actúan en vías diferentes, en vías muy diferentes, ya hablando de otros mecanismos. Digo, apenas empezamos a entender cómo podrían o a proponer hipótesis de cómo actúan los medicamentos, la medicina psicodélica, porque tampoco creas que sabemos exactamente cómo actúan los medicamentos que utilizamos día a día, ¿no? Todavía estamos en un signo de interrogación gigante. Sí. Hablando de esto de que los indígenas y sus prácticas son nuestros grandes maestros, ayer veía un video de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, un gran investigador del mundo de la psicología, en un video en una conferencia en Alemania, que está con el verdadero Don Juan, ¿no? El libro de Carlos Castaneda que habla de Don Juan, pues el verdadero Don Juan existe y está por ahí por Sonora. Y lo llevó a Alemania y lo presenta ante toda la sociedad de médicos y les dice, él es mi gran maestro, ¿no? Él es el quien me enseñó todo lo que yo sé. Porque hay una parte mística de la mente humana que siempre vamos a tener que integrar. Puede ser que la ciencia quiera volver todo una tabla de Excel, pero al final hay una parte muy mística en la psique de todos los seres humanos, que es la parte inconsciente a la que no podemos accesar al 100%. Raúl, por favor, explícale a la gente por qué no puede mezclar medicamentos psiquiátricos con psicodélicos. Sí, porque los riesgos de interacción biológica son altos, ¿no? Aunque pensemos, digo, la medicina psicodélica, pues conocemos menos de esta medicina desde el punto de vista de la biología, neurociencia, receptores, ¿no? Y además, pues todavía no está aprobada para uso médico, ¿no? Todavía todo esto está pues muy, muy, muy preliminar. Son terapias innovadoras y sí son muy susceptibles o muy dignas de hacer más investigación, pero no está todo, todavía no estamos ahí para poder entender o recomendar o integrar a la práctica en un entorno hospitalario por especialistas. Pero pues no, son compuestos, muchos de ellos de la naturaleza, enteógenos, ¿no? Pueden tener, pero actúan desde el punto de vista biológico, tienen una intervención, digo, somos entes biológicas, ¿no? Actúan en diferentes receptores en donde pueden actuar los psicofármacos y los no psicofármacos, los medicamentos para controlar otros padecimientos, que no se deben suspender, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, yo he escuchado casos de pacientes diabéticos, hipertensos, problemas del hígado, nefrópatas que tienen
algún problema cardiovascular y que les indican que suspendan todo, que la medicina enteogénica o la medicina psicodélica los va a sanar de manera integral y pues pueden entrar en unas fases de descompensación también. Incluso la gente con los medicamentos como los antidepresivos, recaptación de serotonina, pueden entrar en una hipertermia maligna y morirse en medio de una ceremonia. Serotoninérgico. Explica a la gente qué es eso. Sí, pues son signos y síntomas de inestabilidad del sistema nervioso autónomo que afecta a todas las funciones corporales o los sistemas más importantes, el aparato cardiovascular, las funciones neurovegetativas, digo, en el menos grave de los casos, pues no entran a la experiencia porque los receptores están ocupados por los psicofármacos, pero pueden tener complicaciones muy graves o muy serias. Además que no es tan sencillo retirarlos para alguien que quiera llevar un proceso de, no sé, una ceremonia o exponerse a algún psicodélico. Claro, ningún medicamento se deja de golpe. No se pueden dejar de golpe y hay gente que no está preparada para dejarlos, ¿no? Que puede descompensarse, que puede tener ideación suicida, ¿no? Y menos cuando hay riesgos o hay diagnósticos como esquizofrenia, psicosis, trastorno bipolar o esta predisposición que hasta ahorita se consideran como las grandes condiciones contraindicadas para el uso de medicina psicodélica, donde puede haber incremento de los síntomas, puede haber descompensación, ¿no? Y mucha gente lo empieza a ver como una panacea, también como es que es el remedio que va a curar todos los males y es como una sesión intensiva de psicoterapia o estar bajo un tratamiento intensivo. Y no es así. Y no es así, porque a veces lo que se ha visto también en los estudios es que no es con una sesión o una sola exposición no es suficiente, a veces requieren más. Digo, la ventaja es que lo que se propone para los estudios clínicos es que son tomas muy puntuales. Sí. O sea, cada cierto tiempo, sin la necesidad de estar tomando medicamentos o mantener concentraciones estables de un psicofármaco, de un antidepresivo, de un ansiolítico para que tengas la respuesta, que no lo puedes suspender. Si no estás hablando de administraciones muy, muy puntuales, y esto pues disminuye la exposición y el riesgo de eventos adversos. Y sí, pues también desafortunadamente hay una expansión, ¿no? en estos facilitadores o chamanes que no tienen la preparación en medicina tradicional y que a veces pueden hacer más daño que beneficio para los usuarios. Y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo una gran ola o una gran epidemia de trastornos mentales, principalmente trastornos de ansiedad, trastorno depresivo mayor, cuadros más graves donde llegan usuarios o pacientes ya que tienen un alto riesgo suicida algunos, pues la verdad es que la gente está tan desesperada. Que denme lo que sea. Así es, y los especialistas en salud mental, los médicos, los psiquiatras, terapeutas, la cantidad de especialistas no puede dar respuesta a la necesidad actual, y mucha gente en su desesperación o al no encontrar un nivel de respuesta satisfactorio con la medicina psiquiátrica occidental, pues recurren a otro tipo de tratamientos. Y digo, lo entiendo, ¿no? Sí. Y a veces no lo justifico que vayan con cualquier persona, pero hay pacientes que llegan con nosotros todos los días y dicen, lo voy a hacer con o sin su acompañamiento o supervisión, ¿no? Con sí, su de que con psiquiatra voy a hacerlo. Sí, digo, yo lo único que había es orientación, me diga si lo puedo hacer o no, ya es bajo mi responsabilidad. Muchos pacientes ya llegan así, ¿no? Sí. Y que además reciben todavía como maltrato o el estigma que hablan de que estas sustancias son drogas y que en algún momento pues les van a causar más daño, y pues también reciben este tipo de comentarios por parte de especialistas, porque también hoy por hoy hay mucho estigma, no nada más en el público general, sino en especialistas, en psiquiatras, de verdad. A mí me ha pasado con gente que viene aquí a hacer el sapito conmigo y luego sale con su psicólogo, todo feliz, a hablar de su experiencia psicodélica, y el psicólogo diciéndole que drogadicto, ¿por qué te metiste una droga? Es lo peor que te pudo haber pasado. Ajá, ¿para qué hiciste esta tontería? Espera ver las consecuencias a largo plazo. Y nada más los espantan al doble, ¿no? Sí, porque y además, pues finalmente, pues este tipo de experiencias depende mucho de la disposición de la conciencia o de la mente de la persona que va. Para movilizar esta parte del efecto terapéutico de la mente para sanar por ella misma. Y si a alguien le llega
meter esa idea o introyectar esa idea de estigma, culpa religiosa, católica, etcétera. Oye, es que hay tantas cosas. Esto puede llevar a que la mente lo lleve por esos caminos de... Los condicionamientos influyen mucho. Sí, si alguien le dice, y alguien que tiene un valor muy importante para ti, es una figura como un terapeuta con el que tienes una relación muy estrecha y te dice eso, pues la mente te va a dirigir hacia ese precipicio. Sí. Raúl, a mí me toca ver mucho en la medicina del sapo como gente que entra en este espacio como de volverse Dios y y es este momento como, wow, no mames que soy esto, qué belleza. Y de repente es, no, ¿cómo crees? No me lo puedo creer, no. Y boicotean el viaje. Uh-huh. Y ahí entra este universo de los condicionamientos, ¿no? Nos han adiestrado tanto a no creérnosla, a no ser los que dirigimos nuestra propia vida, los que nos hacemos responsables de nuestra propia historia. Estamos como tan echados para afuera que entrar en una experiencia tan gigantesca en donde nos damos cuenta de que sí somos los creadores de toda esta realidad es algo muy impresionante. Cuéntale a la gente, por favor, cómo es trabajar con esquizofrenia. ¿Cómo es esa dimensión? Pues los pacientes con esquizofrenia pues no es del todo tan ajeno a la medicina o a las experiencias psicodélicas. Órale, a ver, eso me interesa. Muchos estados de expansión de la mente y estas sensaciones que pueden llegar a tener los pacientes, pero ellos pues, lo tienen de manera permanente, se pueden llegar a sentir en una experiencia, ¿no? Pero pues la diferencia con la experiencia es que siempre estás con esta cuestión en el presente arraigado, que es un momento, una ventana del tiempo privilegiada en donde tienes acceso a una biblioteca de información, pero es breve, ¿no? Sí. Y los pacientes con esquizofrenia pues viven fuera del contacto con la realidad y perciben muchas cosas y la conexión es más igual que no con una experiencia, es con uno mismo, porque a veces se piensa que esta cuestión de que con entidades externas, pero finalmente lo que se revela es el contenido de la propia mente de quien lo está experimentando. Raúl, ¿hay narrativas como similares en lo que experimentan las personas con esquizofrenia? Pues puede haber pensamiento audible, puede haber alucinaciones, puede haber distorsiones en la percepción de estímulos que sí son reales, pero se perciben de manera diferente, que son las ilusiones. Conspiraciones, números, asociaciones, delirios, ¿no? Me están persiguiendo. Pero pues siempre en un contexto más paranoide, ¿no? Muy claro. Desagradable, muy angustiante. Pues es como si los pacientes vivieran en una pesadilla constante. Ay, ¿no? pobre, qué horror. Sí, y no llega esa parte de gratificación o de sentido, de encuentro que se puede tener en una experiencia psicodélica, que puede llegar a ser muy sanadora, ¿no? Está desprovista la experiencia psicótica de este componente, ¿no? ¿Actualmente una persona con esquizofrenia puede tener una vida perfectamente normal? Pues ¿funcional? Depende también en el momento en el que inicien el tratamiento, de qué tanto se adhiere a un tratamiento con los fármacos. Digo que aquí sí requieren de los fármacos, sí, de los antipsicóticos durante gran parte de su vida o toda su vida. Sí. Digo, hasta el día de hoy pues no es una condición que sea susceptible de curar o sanar, ¿no? con los fármacos y que dejen los medicamentos. ¿Se pueden embarazar las mujeres esquizofrénicas? Pues pueden cursar con embarazo, pero a veces es difícil con estos medicamentos porque alteran también. ¿Tienen que seguirlos tomando durante el embarazo? Sí, porque el riesgo de una recaída es alto y además los medicamentos interfieren con el ciclo hormonal a veces. Para poder que puedan llegar a tener familias se tienen que buscar algunas otras combinaciones o algunos fármacos o algunos otros tratamientos. ¿Y los fármacos afectan al bebé? Pues también hay algunos fármacos que descubrimos cuando la paciente está embarazada y los está tomando, que se pueden retirar, se pueden combinar o se pueden sustituir. Sí. Pero muchos de ellos pueden tener algún efecto que cruce la barrera placentaria. Yo casi todas las mujeres que conozco que han tomado antidepresivos y ansiolíticos por un largo periodo de su vida y se embarazan, el bebé tiene un reflujo muy fuerte. Ok. Como problemas como gastrointestinales muy fuertes.
Supongo que tal vez es porque pues la leche viene cargada de ese... Sí, puede ser, y además pues, siempre hay que valorar pues el riesgo-beneficio, ¿no? Porque pues hay pacientes que sí necesitan tomar el fármaco durante el embarazo porque se pueden descompensar. Y es más el riesgo para los dos, ¿no? Para el producto, para el bebé y para la madre, ¿no? Entonces sí es un área completa que es psiquiatría perinatal, ¿no? Órale, dedicarse al qué estudio interesante. de estos efectos, los efectos de los fármacos y mucho también de lo que se estudia son los efectos como a corto plazo, pero no sabemos cuáles puedan ser las implicaciones a largo plazo de la exposición a estos fármacos. Uh-huh. Oye, Raúl, cuéntame por favor cómo es que el mundo de la psiquiatría se aproxima a un brote psicótico post-psicodélicos. Cuando una persona trae problemas muy graves en su vida y el psicodélico le abre un brote psicótico y hay que bajarlo de ese lugar, pero tampoco tal vez etiquetarlo o estereotiparlo en algún tipo de enfermedad psiquiátrica porque es a lo mejor y una situación momentánea. ¿Cómo se aproximan a eso? Sí, pues la verdad es que hay mucho desconocimiento, sobre todo por parte de los psiquiatras, de nosotros, con respecto a manejar estas emergencias o contingencias que les llaman... Emergencia espiritual. Espiritual, así es, sí, que a veces tiene que ver con un emerger de la conciencia, que no necesariamente está asociado a la psicosis o una psicosis a largo plazo, o un desarrollo de una esquizofrenia. En la medida de lo posible, pues no interferir, digo, lo ideal no interferir con fármacos, a menos de que sean necesarios. A veces es tanto el sufrimiento del paciente que hay que utilizarlos, pero si se llegan a utilizar, pues usarlos durante el menor tiempo posible y evaluar después la reincidencia o reemergencia de estos síntomas, ¿no? Pero en el contexto de hospital psiquiátrico pues se tratan con psicofármacos, a veces a dosis alta, a veces se les pone la etiqueta que es un brote psicótico secundario y que puede ser un primer episodio de esquizofrenia o trastorno bipolar y en la mayor parte de los casos no lo es, ¿no? A veces es dar el tiempo suficiente para que la persona pueda integrar y pueda entender, ¿no? Y que pueda estar contenida con todo el apoyo no farmacológico, ¿no? Pero a veces sí son catalogados como cuadros funcionales y se les da mandatoriamente tratamiento durante mucho tiempo, ¿no? Qué fuerte. Sí, y hay una confusión, pero hay cosas hay algunos criterios, algunas distinciones que pueden ayudar a distinguir entre un brote psicótico y un cuadro inducido o estas emergencias o cuadros de emergencias espirituales y sobre todo hay filtros. El mejor abordaje es la prevención, ¿no? Filtros adecuados en contextos donde hay mucha contención, donde hay protocolos muy específicos para descartar aquellas personas que puedan tener estos riesgos y no incluirlas. Pero aún así es impredecible. Uh-huh. Eso es algo muy característico de la medicina psicodélica, que nunca vamos a poder predecir cómo va a ser la experiencia de cada quien. Cuéntale a la gente cómo estamos viendo actualmente más problemas psiquiátricos por la marihuana que por los psicodélicos. Porque la gente no lo cree, uh-huh, pero es verdadero. Sí, pero mucho de la marihuana tiene que ver con el tiempo de exposición, el uso prolongado y el consumo, ¿no? De que alguien lleva 3 años marihuano todos los días. Sí, o que tiene la genética susceptible para desarrollar psicosis y pues, desarrollar una esquizofrenia. Y de repente, ¡pum! Sí, porque pues, muchos de los usuarios... Además, la marihuana, pues igual que los hongos, tienen diferentes alcaloides. Algunos lo consumen porque los tranquiliza, disminuye la ansiedad. Incluso se está estudiando si algunos alcaloides o algunas moléculas de la misma cannabis pueden funcionar como ansiolíticos, antidepresivos o incluso antipsicóticos. Pero como viene todo un mix o viene todo un combo, pues no sabemos exactamente qué es para qué. No se ha estudiado lo suficiente y hay compuestos o hay moléculas, hay alcaloides, la misma THC, que puede ser psicótico mimética, ¿no? que cause síntomas parecidos a la psicosis, ¿no? Sí. En relación con el contexto de la vía de administración, la potencia, si es vía oral, si es inhalada, ¿no? Lo que trae la persona adentro. Sí. Se me olvidó agregar algo sobre lo que estábamos hablando, sobre cómo se aproximan a los brotes psicóticos. Uh-huh. Y dije qué fuerte, porque es que se me hace muy difícil cuál es el punto medio entre una persona que está sanando
y de repente se le abre una gran revelación de su vida. Vamos a poner un ejemplo, una mujer que sufrió un abuso sexual a una edad temprana y de repente el psicodélico le abre esto que nunca había visto y que le había generado tanto desconcierto a lo largo de su vida. Y entonces de repente a lo mejor entra en un proceso que pareciera un brote psicótico y está en algo súper difícil y que tal vez podríamos decir que es necesario para que reconozca todo eso que le ha generado tanta desbalance a lo largo de su vida. Y a lo mejor algunos psiquiatras lo que van a hacer es tómate la pastilla y ya no sientes. Sí. Y bloquear algo que era urgente desbloquear. Sí, y sobre todo porque se puede inducir, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque se puede inducir a este tipo de experiencias y hay que evaluar si fue real o no, porque a veces tiene que ver con el contexto de la misma experiencia, de lo que se está sintiendo, puede ser un recuerdo reprimido o puede ser una experiencia completamente nueva. También se habla, o sea, a mí me parecen, hay hipótesis muy interesantes que tienen que ver con la transmisión del trauma intergeneracional, ¿no? Que todo esto está almacenado como en esta caja negra que es el hipocampo y que puede almacenar recuerdos, biografía. Y el consciente colectivo, ¿no? Sí, muy dolorosa, de linajes o de antepasados y que a lo mejor no necesariamente tuvo que ver con el abuso de una mujer o de la paciente en su etapa temprana, sino a lo mejor conectarse con alguna experiencia difícil en algún familiar, ¿no? Dentro de la genealogía, ¿no? Qué interesante. Puede ser, pero puede ser eso también, ¿no? Sí. Y más ahora en estos tiempos, yo hubo una época que veía muchas experiencias de sapo en las mujeres que se vinculaban a conectarse como si fuera una especie de resonancia o empatía con el mismo género femenino. Y entrar en ese dolor y en ese de todo el abuso que ha sufrido la mujer, ¿no? Sí, como en esta cuestión cultural, ¿no? Que estamos embebidos en esto, que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Que es tan atroz, que cada vez más grave, ¿no? De esta situación del dolor y del trauma y de que no es como algo que pasó y es algo que sigue todavía, ¿no? Los feminicidios, los abusos, tanta violencia, ¿no? Sí, claro, si nos imaginamos la conciencia colectiva es que ¿qué podemos bajar de ahí? ¿Quién sabe? Y que es un instrumento, son herramientas potenciales que pueden llegar a ser muy poderosas al momento de sanar también, que se pueden sanar este tipo de heridas de manera colectiva y que pueden ayudar a interrumpir ciclos que llevan generaciones transmitiéndose y es una oportunidad, un momento privilegiado donde se puede sanar muchísimo, ¿no? Sí. Interrumpir estos ciclos y sanar con mayor velocidad. Sí, y que no tiene que ver nada más con la cuestión biológica o la cuestión mental, sino que a veces una dimensión que muchas veces olvidamos, que es la dimensión de conexión con nosotros mismos, que es el apartado espiritual, ¿no? Que no inciden ahí los antidepresivos o los ansiolíticos, que a veces es necesario tener este tipo de experiencias que no hablan los médicos tradicionales o los facilitadores modernos, contemporáneos, ¿no? Que no hay experiencias, malas experiencias, que son experiencias difíciles, duras, desafiantes, que a veces es necesario atravesar. Sí. Y que, sí, claro, con todo el acompañamiento y la supervisión para poder ayudar a atravesar a alguien que pueda integrar y que lo pueda incorporar a su vida. Porque en ningún otro tipo de tratamiento, con ningún tipo de fármaco, era tan inherente o en este tipo de medicinas tan inherente o tan importante el acompañamiento terapéutico. En todos momentos de la preparación. O sea, llevar un acompañamiento, porque así como se pueden abrir recuerdos o momentos o fases de mucha claridad y mucha luminosidad, también puede haber muchas sombras y mucha oscuridad, porque finalmente te llevan a conocerte, ¿no? Y es que ¿quién somos sin nuestras sombras? Así es.
Así es. Lo que pasa es que nos enseñan como a vivir, ¿no?, en el mundito de la luz, ¿no? Ay, somos tan maravillosos. Y de repente el psicodélico te pone así en tu cara toda tu oscuridad, todo lo que no has querido reconocer. Y pues se necesita mucha valentía para poder aceptar que nos estamos viendo. Aceptar que nos estamos viendo a nosotros mismos, ¿no? Oye, a ver, cuéntame, ¿qué investigaciones andas haciendo alrededor de la psilocibina? Sí, mira, aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría tenemos varias iniciativas, ahorita en donde pues, bueno, hemos estado avanzando más, preparando el camino para la fase clínica, con apoyo de pues, bueno, la doctora Anja Loizaga, el doctor Jesús María González Mariscal, la doctora Eva González Trujano, que tiene su laboratorio también de la farmacología de productos naturales. Hemos trabajado en modelos animales para como modelos de depresión, modelos de ansiedad. Está la propuesta del desarrollo de modelos animales para el uso de trastornos relacionados con el consumo de sustancias, y estamos probando el uso porque también lo que queremos hacer no es probar la molécula psilocibina sintética, sino probar todo el extracto del hongo, ¿no? Porque consideramos, nuestra hipótesis es que, al igual que en otras partes del mundo que lo han pensado, que tiene que ver con la riqueza de todos los componentes o los alcaloides. Del cóctel que hay ahí adentro. Que hay ahí, no nada más estas dos sustancias, que probablemente sean las más importantes, pero hay que ver cómo funcionan, dependiendo de cada especie, el contenido de los diferentes compuestos, cómo pueden llegar a sanar, ¿no? Y yo sé que es muy reduccionista ver estos modelos animales, que es más complejo en un ser humano. Constructos como la depresión y la ansiedad, pero estamos tratando de abordar. Es como una primera aproximación. Sí, y ver también pues estudios a nivel histológico, a nivel de tejidos, también ver cambios a nivel de la plasticidad. Hay la propuesta de buscar también marcadores en algunos sujetos que ya hayan ido a ceremonias, de cuáles pueden ser algunos marcadores a nivel biológico, de cómo se comportan los diferentes neurotransmisores a nivel sangre periférica, ¿no? Expresión en las células de sangre periférica, ver cómo se modifica la expresión de los receptores, que eso ya lo hemos visto, se ha estudiado con antidepresivos, con antipsicóticos, que tenemos una línea de investigación en esquizofrenia para la respuesta al tratamiento, resistencia, y queremos implementar todo esto en usuarios que han tomado o que se han expuesto a diferentes medicinas psicodélicas, y bueno, también con otras instancias o colaboraciones externas para tratar de caracterizar, pues bueno, porque no se trata nada más de dar el hongo en un entorno clínico, sino hay que saber exactamente, y en eso se basa la ciencia, ¿no? De saber exactamente qué es lo que estamos dando y que se puede dar de una manera muy estandarizada para los estudios clínicos, porque va a ser más fácil eventualmente cuando esto se llegue a abrir, que yo creo que va a ser, esperemos que no sea tan lejano. Tan lejano. Fecha, pero que se va a abrir, o ya se está abriendo, ya la gente lo está haciendo. Sí. De manera empírica, que lo haga de una forma más cuidadosa, de una forma análoga, como lo hace de manera natural, porque va a ser más fácil o menos costoso que lo hagan en un entorno no formal, no hospitalario, con el hongo. Y lo que queremos es que se pueda hacer en estudios clínicos, que se pueda investigar cómo se comporta el extracto estandarizado en nuestra población. También se habla de usos más transdiagnósticos, no para una condición en particular, ¿no? Esto está interesante. O ansiedad, sino que sea para llegar al fondo de donde se surge los trastornos mentales. Y ahorita estamos en la fase de diseño, pero también son estudios que requieren una gran cantidad de tiempo para su planeación, para las gestiones administrativas, técnicas de diferentes instancias, organismos regulatorios, pasar por comités, ¿no? Y sobre todo recursos también para poder probar, aún y cuando sea un número de participantes muy limitado, se requiere de toda una infraestructura que la tenemos, pero también de recursos para poder súper burocrático y garantizar todo. la seguridad Sí, de los usuarios, que es diferente ya una población clínica que es más delicada, que ya tiene un diagnóstico psiquiátrico, que tiene otras condiciones, otros factores de riesgo. ¿Qué hechos sabes hoy día sobre la psilocibina que nos puedas compartir? Más allá de todos esos estudios, hoy, ¿qué certezas tenemos alrededor del uso de la psilocibina? Pues en muchas partes del mundo ya se le ha designado como una terapia innovadora, ¿no? Y donde se abre, yo creo que también pediría, me preguntaban ayer qué podría pedir, ¿no?
para si pudiera pedir algo, ¿no? Tu cartita Santa Claus. Como un deseo, ¿no? Pues que se pueda abrir, que pueda verse esta línea aquí en México, que se designe como terapia innovadora, y no la psilocina y la psilocibina, sino toda la riqueza que tenemos a nivel de la biodiversidad, de los hongos psicoactivos, que se puedan investigar todas nuestras especies, porque no necesitamos diseñar nuevos fármacos, o sea, ya los tenemos, estas medicinas, ya están en la naturaleza. Entonces, que se pueda investigar en entornos clínicos de manera formal, hacer que disminuya el estigma para que se pueda promover el uso de estas medicinas, que puedan, y pues algo que por lo que siempre voy a abogar es que no se quede en un sector, un nicho muy privilegiado, clínico, de investigación, o en muchas partes del mundo que ya se llevan protocolos, pero las experiencias son muy, muy caras y solo cierto sector de la población puede acceder a estos retiros de miles de dólares o tratamientos muy caros que solamente cierta población puede acceder, cuando la población probablemente más desprotegida o menos privilegiada desde el punto de vista económico es la que más necesitaría de este tipo de medicinas. O sea, que esto pueda aterrizar a las personas que más lo necesitan, que sufren más, y que no se quede como algo de élite para cierta población. Cierta población. Sí, que puedan beneficiarse todos y totalmente que se pueda hacer investigación y que podamos conocer más de cómo actúan estas medicinas, porque nos plantean nuevos retos, nuevos paradigmas, un nuevo constructo, una nueva concepción de cómo se perciben o cómo están los trastornos mentales, ¿no? Uh-huh. Que le devuelve, como bien decías, no es un fármaco inerte que le das al paciente, tómate tu fluoxetina, tu Prozac, etcétera, y ya vete a tu casa y regresa en 1 mes o 2 meses, 3 meses que tenemos una cita y ya me platicas cómo vas y ya sin acompañamiento terapéutico. Este tipo de medicinas le devuelven la responsabilidad al usuario, que es algo que hemos perdido, ¿no? Que en el modelo médico muy paternalista es como te toman la medicina y yo te curo y yo te trato, si todo sale bien, pues le damos las gracias al creador, ¿no? Y que fue por él, y si las cosas salen mal, pues la culpa es del médico, ¿no? Sino le devuelve esta responsabilidad al paciente, que para poder sanar tiene que involucrarse y tiene que comprometerse, que no es nada más de ir a tomar una pastilla y ya. Es que nunca es la varita mágica de los milagros. No, que nada más son neurotransmisores y se me restituye mi equilibrio de serotonina y ya me recuperé, ya sané y no necesito hacer nada, ¿no? Claro. Entonces, es un trabajo. Si quieres sanar, tienes que comprometerte y esto es el recordatorio. Es un compromiso profundo. Regresar, y es lo que hacen estas medicinas. Es un compromiso. Sí. Es un trabajo terapéutico, porque a veces dicen, no es que se fue a un retiro de medicina tradicional, digo que sabemos que por usos y costumbres tienen la excepción los médicos tradicionales y ellos sí pueden utilizarlo. Uh-huh. Pero así como ellos pueden acceder a la medicina occidental, antibióticos, cirugías, toda la medicina moderna, nosotros estaríamos en nuestro derecho como mexicanos de exigir el acceso a este tipo de tratamientos. Sí, porque es nuestra ancestralidad, es nuestro linaje. Y que sean protocolos cuidados también, ¿no? Que tengamos el derecho, que se puedan unir este concepto, estos puentes entre la interculturalidad, estos diálogos de intercambio recíproco entre la medicina tradicional y la medicina occidental, podamos trabajar de la mano, aprendamos unos de otros, que ahorita es un momento histórico donde hay apertura de los dos lados para poder comunicarnos, establecer estos diálogos, hacer un lado nuestras diferencias y trabajar en conjunto para descubrir qué onda de nuestra población, ¿no? Que puedan acceder a este tipo de tratamientos y que podamos investigar qué podemos hacer para que tengan para optimizar el beneficio, para que no haya tanto riesgo de eventos difíciles o verdaderos eventos adversos, ¿no? Uh-huh. Tengo una muy amiga, muy querida, que es psicóloga sistémica y ella tiene una postura muy interesante sobre la accesibilidad al desarrollo de la conciencia. Uh-huh. Y sobre todo ayuda mucho a comprender a la gente por qué tus papás y tus abuelos no tomaron terapia. Uh-huh. ¿No? O sea, porque nuestros abuelos, la gran mayoría,
refugiados de la guerra que vinieron aquí y que simplemente pues tuvieron que hacer ¿qué? Preservar la vida y salir adelante, no pudieron tener el privilegio de darse el tiempo para ver quién son y de qué se trata todo esto. Nuestros papás entraron en esta generación boomer como muy del deber ser, pues me caso, pues soy proveedor, me echo mis drinks el fin de semana y tan, y ahora nosotros somos esta generación que empieza a hacer como toda esta investigación. Pero hago todo este planteamiento porque lo que siento es que mientras no resolvamos lo básico, que es que la gente tenga lo que necesita para vivir, siempre va a seguir en un plano secundario el poder acceder a desarrollar nuestra conciencia. Y el otro día lo escuchaba en un video y dije, qué duro, pero qué verdadero. No va a haber psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras que alcancen mientras sigamos con este nivel de diferencias sociales. Porque no le podemos decir a alguien, sonríe, todo va a estar increíble, si no tiene resuelto lo más esencial para vivir. Entonces, tendremos que irnos todavía hasta más para atrás. Y con relación con lo que me dices como de unificar la parte médica con la parte ancestral y como de pueblos originarios, me encanta la idea porque también me da mucho miedo mi mirada hacia el futuro sobre los psicodélicos en este afán como pues de las farmacéuticas de medicalizar los psicodélicos, que también es un asunto que deberíamos de hablar. Sí, también, y que muchos extranjeros de diferentes universidades y escuelas de formación en medicina psicodélica con este enfoque moderno médico vienen a aprender de los médicos tradicionales. Aquí, y aquí teniéndolos no los aprovechamos. No los estudiamos lo suficiente. Bueno, pero esto va más allá, más profundo, ¿no? Desde la misma discriminación, el mismo estigma y el mismo desdén con el que han sido tratados los grupos originarios indígenas, ¿no? Claro. Y que deberíamos abrazar y estar orgullosos de nuestra medicina tradicional, ¿no? Pero la tratamos con mucho desdén y no le damos el reconocimiento, ¿no? Pero a veces pareciera que los extranjeros le dan más valor, ¿no? Y que pues hay mucha sabiduría. Muchos de los ensayos clínicos modernos toman elementos de la medicina tradicional, pero nada más algunos que los han tomado para aterrizarlos, en qué contextos utilizarlos. Pero pues hay una riqueza ahí y ahí la tenemos para seguir explorando y ver de qué manera podemos fortalecer nuestros ensayos, nuestras mediciones, los efectos terapéuticos y trabajar de la mano donde cada uno tenga una función, ¿no? Y respetar como el lado místico de la medicina, porque por más que nos vayamos al lado científico y queramos medirlo todo y que es importante el estudio científico, siempre va a haber una parte mística, no solamente de los viajes psicodélicos, sino del ser humano, de la existencia misma, que no nos va a permitir bajar la data al nivel que quisiéramos. No, y que pues algunas cosas no vamos a poderlas traducir a algún estudio de imagen, digo. Claro. Se han encontrado cosas fascinantes, ¿no? A nivel de estudios de imágenes cerebrales y pruebas neuropsicológicas y marcadores, pero creo que no vamos a saber, digo, porque sería elucidar desde dónde viene, preguntas tan profundas como desde dónde viene la conciencia, ¿no? Que este cambio de conciencia, porque también pareciera que son medicinas que pueden llegar a, decían, pues bueno, la psicoterapia no puede llegar a cambiarte, pero puede haber transformaciones muy profundas y muy significativas con el uso de la medicina psicodélica, con una sola experiencia. A veces para una persona puede llegar a ser un cambio tan significativo que lo atribuyen como si fuera algo como la muerte de mi padre, de mi madre, el nacimiento de un hijo, ¿no? Algo tan significativo como una experiencia psicodélica y que, pues bueno, finalmente para la mente, algo que me sorprende más es entender la complejidad y lo profundo que es la mente de todos los seres, de todos y cada uno de los seres humanos. Sí, qué locura, ¿verdad? Y que esto te lo revela, ¿no? Y que no es nada más cierta persona o cierto perfil privilegiado, no, todos tenemos esta capacidad y que permite explorar, que le devuelve esta capacidad de así como el cuerpo tiende a sanar ante una fractura o una herida, la mente también tiene esta capacidad para sanar y que la mente es tan fuerte que puede llegar a influir en el desarrollo de... Ya hay conexiones, ya hay estudios entre la conexión entre el sistema nervioso, la mente y el sistema nervioso autónomo, el sistema inmune,
el aparato endocrino, y que probablemente también está muy vinculado al desarrollo de otras enfermedades médicas que hay que estudiar, que nada más el apartado de salud mental pareciera lo inmediato, pero probablemente esto se va a extender a otras especialidades, ¿no? Pero si aún en el área de salud mental, con los especialistas y ya lo ven con estigma, con reticencia, pues cómo va a ir permeando y va a ir penetrando en otras especialidades, en otras áreas. Pero yo creo que estamos viviendo un momento importante en la historia de la medicina. Muy especial. Moderna, muy especial, porque esto también ya se está abriendo. Que hubo muchos investigadores que siguieron trabajando de manera clandestina. Los mismos médicos tradicionales continuaron con su práctica, con su ejercicio. Ya ahorita con las neurociencias, con los estudios, con toda la literatura, con toda la bibliografía que se ha desarrollado, ya es más abierto. O sea, ya es cuestión de seguir, pues no solamente seguir las tendencias en el resto del mundo, sino voltear a ver hacia atrás y reevaluar toda nuestra tradición, toda nuestra riqueza cultural, y a nivel de biodiversidad, ¿no? Que aquí lo tenemos todo. No tenemos que viajar a otra parte del mundo aquí está para todo. tener una certificación. Aquí está todo. Y los grandes maestros ahí están. Que también es el momento en que ellos también están teniendo esta apertura para compartir este conocimiento. Y ellos mismos te lo dicen. Hay algún sector más conservador, pero en general yo los veo más abiertos, muy dispuestos a integrar y compartir que también, pues bueno, lo entiendo que a lo largo de la historia han sido sujetos a colonización, abusos, apropiación cultural, pero aún así son tan generosos que ahorita tienen esta apertura para compartir con Qué la bonito. comunidad científica, ¿no? Y que nosotros también debemos tener esa actitud y ser humildes. Y yo creo que sí, no veo otra manera, que si este es el camino que alguien quiere dedicar para la atención o para ayudar a sus pacientes, también es importante, además de la terapia asistida que tiene que acompañar para los pacientes, tiene que llevar un trabajo. Es algo que sigue siendo muy cuestionable desde el punto de vista ético, que si quienes se dedican a la investigación o al tratamiento con nuestras medicinas tienen que hacer su propio trabajo también personal, ¿no? Sí, la responsabilidad. Es como poder hacerla navegar en esta expansión de conciencia, que no va a ser igual en cada persona, ni en una misma persona tomando la misma medicina, la misma dosis. Puede cambiar y puede llegar a ser impredecible. Es impredecible. Pero yo creo que sí es importante tener esta aproximación. Ya es una opinión muy personal, pero yo creo que en algún momento finalmente cada quien decide la exposición o el uso personal, pero creo que parte de nuestra formación como especialistas en salud mental deberíamos tener al menos una en la vida, una experiencia de este tipo, ¿no? Yo también creo. Cuéntanos una experiencia psicodélica que hayas tenido. Pues yo he tenido varias experiencias, pero en general pues ha sido como me llegué a abrir a este mundo, ¿no? Con un médico tradicional, con un chamán, fue con ayahuasca, pero me reveló muchas cosas. ¿Lo tomaste aquí en México? Sí, la tomé aquí en México, en un contexto ceremonial, ¿no? Sí. Y muy bien cuidado, muy bien supervisado, y también acompañado por terapeutas, ¿no? ¿Qué sentiste? Pues fue una experiencia muy difícil. Pues bueno, y es que es difícil ponerlo en palabras, por más que lo puedas platicar y lo puedas decir. Se queda corto. Y se queda corto, y yo creo que siempre terminas entendiendo y regresas a esa primera experiencia que es como yo creo que es la más importante, cuando hay ese contraste entre la realidad y tener esa expansión. Y yo creo que nada de lo que te puedan decir para nada, nunca estás preparado para ese tipo de experiencias, por más que estoy de acuerdo. Digas, y que a veces dices, es que fue a tal edad o fue más joven. Depende muchas cosas. Es muy loco cómo todo esto es un volado, porque fíjate, yo tengo un largo camino recorrido con la ayahuasca. Es una medicina con la que me clavé un tiempo para poderme conocer, y estuve como muy constante en mis ceremonias y estuve como yendo mucho a resolver cosas que tenía que resolver. Y mi primera experiencia de ayahuasca, hice todo mal. O sea, todo lo que te dicen no deberías de hacer, fue como que
para esto fue hace muchos años, cuando todavía la ayahuasca no era como ahora, ¿no? Que ahora puedes encontrar 8,000 chamanes de ayahuasca que te sirvan. Antes no había eso. Cuando yo probé la ayahuasca era rarísimo encontrar ayahuasca. Entonces yo como que busqué en el internet, encontré unos facilitadores, me citaron en un lugar horrible. Resulta que el chamán ni era chamán, nada más fue como un güey que se puso como un traje de chamán para decir que facilitaba la medicina. A la mitad de la noche se fue, nos dejó solos y fue la mejor ayahuasca de mi vida. O sea, más allá de todo el contexto, más allá de que nadie me cuidó, más allá de que todo mal, para mí adentro fue espectacular la medicina. Y luego más adelante, en una de mis otras ayahuascas, fui con el chamán más guau de todo México, que todo el mundo es como, guau, este hombre renombradísimo, con un camino cabroncísimo, recibe a la gente más top de todo México, un dineral la ceremonia, todo. Y fue la experiencia más retadora de toda mi vida, traumática. Empecé a tener ataques de pánico seguidísimo porque me abrió muchísimo el miedo a la muerte. Entonces yo sentía como que la muerte venía, me subía a un avión y decía, se va a caer el avión, iba en una carretera, me voy a estrellar, y empecé como con muchos miedos, pero al final la mejor experiencia, la más fluida en el contexto más raro, pero también la experiencia más difícil con el señor más profesional del mundo, ambas, ahora que las veo en perspectiva, fueron fundamentales para que yo sea hoy día la mujer que soy. O sea, luego las experiencias más difíciles son las que más nos enseñan. Sí, así es. Y se presentan en el momento pues en el que estás preparado o preparada para recibirlas, ¿no? Se abre todo lo que, la caja de Pandora, y órale, échate un clavado y ve todo lo que hay allá adentro. La disolución, que le llaman la disolución del ego. Del ego, así me fue. La muerte. Me morí. Experiencias de muerte, ¿no? También. Sí. Y mi ego se resistió muchísimo, por eso sufrí tanto. Sí, en esa segunda ayahuasca. Son difíciles, pero no hay como una guía que te digan cómo integrar o cómo poder, ¿qué hacer? Es un área que me llama también mucho la atención, como estas experiencias difíciles, cómo poder contribuir para poder integrar, para poder acompañar, ¿no? Que genera mucha incertidumbre porque nadie sabe a veces cómo qué decirte o cómo acompañarte. Sí, es un terreno bastante incierto. A mí me gustaría decirle algo muy importante a la gente. Cuando nosotros nos aproximemos a las experiencias psicodélicas siendo personas adultas, tenemos que saber que es una moneda al aire. Lo hagas en un contexto con un psiquiatra, te hicieron estudios, te hicieron un estudio de electroencefalograma, se mide la dosis, pruebas, lo que quieras, güey. Sí. O con el chamán en medio de la selva, o con el charlatán, wellness, con quien sea, es una moneda en el aire. Sí. ¿Cierto? Pero disminuye el riesgo claro. Entre más preparación, entre más acompañamiento. Dentro de más inteligente seas tú al asumir esa responsabilidad y elegir bien. Sí, de saber que hay todo un marco, todo un contexto que te va a ayudar a un espacio donde va a haber esa contención y no vas a estar solo, como que llegaste, ya se acabó la hora, la renta del lugar, ya nos tenemos que ir. Llégale. Sí, porque también me han llegado muchos pacientes con trauma, ¿no? Porque se dan cuenta de cosas y no hemos hablado tampoco de un tema, pues tenemos que poner las cosas también claras sobre la mesa, que hay muchos abusos. Claro, eso es horrible, hay mucho. Sí hay abusos en la relación terapéutica entre especialistas y clientes y pacientes sin haber psicodélicos. Con los psicodélicos es la persona o el paciente, el cliente, el usuario está en una condición más vulnerable donde puede ser fácilmente expuesto, sujeto a un abuso. Sí, claro. Físico, sexual, emocional. Yo he oído muchos casos. Económico, ¿no? Es donde yo por eso creo que sí es muy importante hacer trabajo personal, porque a veces figuras que respetas y conoces en el mundo de la medicina tradicional, en el mundo también de la medicina occidental, y te dejas apantallar, sí, ¿no? Y escuchas de abusos y situaciones sí. que no deberían estar sucediendo, ¿no? Pero esa es la parte más delicada, a mí me parece, porque la medicina... A mí también. Puede llegar a ser muy noble en esta cuestión de la expansión de la conciencia y la fortaleza yoica de cada quien para poder contener, incluso a veces, como mencionas, en solitario. Digo, siempre hay que buscar todas estas medios de contención, filtros y barreras que te puedan asegurar
este regreso dentro del marco, dentro de esta regla, regreso a la normalidad y poder desarrollar todo este potencial, porque también es un desperdicio tener estas experiencias y no tener todos los recursos que se requieren para la integración, pues, porque una experiencia tan bella, tan hermosa, que puede, una medicina que puede llegar a sanar, pues, sácale provecho. Si ya lo pasaste mal y fue tan difícil y recurriste a tu propio infierno, pues sácale provecho, que no quede así como ir al cine a ver me subo a la montaña rusa, una película 4DX, no sé, y ya. O sea, sácale provecho y aprende y que te deje algo para tu vida, ¿no? Pensaba ayer, qué mal pedo. Es como en este momento en el que estamos reconociendo que hay tantos abusos, que a lo mejor y muchos hombres no tienen muy claros sus límites, que la mujer ha sufrido mucho por eso y que hay como toda esta historia sucediendo. Hemos perdido mucho como la naturaleza del coqueteo, de la sexualidad, del permitirnos experimentar, porque ya todo podría irse hacia un lugar extraño. Uh-huh. Y siento que también está pasando eso con los psicodélicos, que es como los queremos llevar solamente ya a un contexto contenido y medicalizado, cuando también en la parte de la experimentación más laxa, más inocente, más me comí unos hongos en el bosque con mis amigos, también hay mucha revelación y también hay una posibilidad divina. Y si nos podemos hacer estadísticas, que las ha hecho Mindsurf haciendo diferentes encuestas, el 90% de los usuarios prueba sus primeros psicodélicos siempre en contextos recreativos y el 85% reporta que sus experiencias fueron fantásticas. Entonces también siento que estamos perdiendo como esta parte recreativa, menos contenida por el miedo de todo lo otro, porque también estamos viendo todo lo otro. Sí, porque también, pues bueno, hay agencias y hay grupos e iniciativas que se dedican a la promoción en relación a la reducción del daño, el uso como más racional. Yo me enfoco más y promuevo más el uso terapéutico. Pero no necesitas ser portador de un diagnóstico, de una etiqueta psiquiátrica. Creo que todos los usuarios que tengan este afán de conocerse, de sacar, de ser una mejor versión, yo te puedo decir que después de haber probado la medicina, puedo decir que soy una mucho mejor versión de mí mismo que antes, ¿no? Y que puedes aprender eso. Y que dices, y puedo seguir siendo mejor persona hasta el último día que viva sobre este planeta, ¿no? Porque ya me impregné de eso. Sí, y que todos los días tener esta actitud crítica, que puedo mejorar y que puedo ayudar y contribuir. Y esa conexión que te hacen sentir también los psicodélicos, que la fuerza más poderosa que existe en este universo es el amor y que lo puedes entender. Cuando llegas a ese punto... O sea, eso no te lo da una medicina occidental o no te lo da a veces una terapia, ¿no? Y el haber estado breves instantes en eso, pues es, yo creo que algo que todos deberíamos ser susceptibles a experimentar y que alguien quiere mejorar sus conexiones con uno mismo, con los demás, ¿no? Porque es a través también de uno mismo, pero también a través de lo que compartes con los demás. No necesitas tener una afección psiquiátrica o un diagnóstico, estar padeciendo una depresión. Para poder experimentar. Incluso alguien que está en terapia, no hay consenso qué tipo de terapia. Todas las terapias pueden beneficiarse de... Sí, yo también creo. Te vuelven más susceptible a tener esta introspección, a tener más conciencia, a ver más las cosas más claras. Yo he escuchado pacientes que dicen, es que había algo que me decían en la terapia y lo repetían, pero empieza a integrar de que es que, no sé, en el 2017 tuve un par de sesiones y fui a terapia y ahora puedo entender, porque como dices, me platicabas, que si tienes todo este bagaje de experiencia terapéutica se vuelve más rico porque empiezas a entender muchas cosas de las que ya has trabajado, que no son completamente nuevas, que no es que se abra el cielo y llega el rayo y claro. Se ilumina y dices, ¿cómo? Ya agarra el pedo. La revelación. No, pues son cosas que ahí estaban, no es nada del todo tan ajeno a tu mente, que ahí estaba. Otra cosa es que a lo mejor no lo querías ver. También, ¿no? Es que algo bien peligroso de nuestra propia mente es que nos contamos cuentos que yo luego siento que ni siquiera son ciertos. O sea, que realmente no tenemos ni mapeada correctamente nuestra historia.
Entonces la gente que no hace psicoterapia puede estar muy enmarañada y el psicodélico lo puede todavía enmarañar más. En cambio, la gente que tiene un contexto ya psicoterapéutico y se adentra en los psicodélicos, exactamente, va a ser lo que tú estás diciendo, como decir, claro, ya entendí por qué me dolió tanto esto que me hizo mi mamá y reconozco que esta huella de abandono y entiendo por qué me divorcié y por qué siquiera me relacioné con esa persona, por qué atraje eso y me hago responsable de haber atraído eso. Y entonces sí, son aproximaciones completamente distintas. Entenderlo, ¿no? Como te ayuda también a ser más empático, más abierto. Y muchos se atreven incluso a decir que pues, es como la medicina que puede llegar a rescatar el caos en el que estamos viviendo, ¿no? Que te conecta más con la naturaleza, te vuelve más empático, te vuelve más sensible, priorizas, tu escala de valores le da un vuelco tremendo de arriba todo el tablero, ¿no? Te dices, no vale madres, ¿no? Es una maravilla eso. Sí, es increíble, te empiezas a conectar y haces cambios muy profundos con todo y contigo, empezando contigo y con los demás, ¿no? Y que es algo que no puedes, después de escuchar, de ver estos beneficios, que incluso la medicina tradicional dice, pues es que lo hemos hecho durante miles de años y como no me vas a medir una ceremonia, me vas a hacer tus protocolos y tus pruebas y tus escalas. Es algo que está probadísimo, no estamos como la estructura de la ciencia para validarnos, nosotros no necesitamos eso. Y va a subsistir esto durante muchos miles de años más. Sí. No necesitamos ese modelo, ¿no? Cómo también cambiar ese paradigma, ¿no? De la ciencia occidental, que todo tiene que ser reproducible. Sabemos que es el modelo hegemónico que rige cómo se hace la medicina, lo tenemos que ir adaptando, pero también con mucho respeto, es muy delicado y cómo ir recorriendo todo esto, como darle su valor, esa retribución de esa deuda histórica que tenemos con ellos, ¿no? Sí. Para poder finalmente también es ir integrando y no en ningún momento debe estar peleada una rama, un área, una facción con otra. Se trata de establecer estos diálogos y que se pueda abrir, en donde también hay mucha disputa de egos, ¿no? Que es otro de los riesgos de la medicina, que a veces puede inflar demasiado el ego. Es donde más egos hay. Es muy frecuente, es muy loco. Sí. Mira, yo que llevo 12 años trabajando con la medicina del sapito, por muchos años se hizo como la Convención Mundial del Bufo Alvarius, ¿no? Y cada año se hacía un encuentro de todos los facilitadores de bufo, de los científicos que estaban estudiando el bufo. Y bueno, o sea, nadie del pueblo Seri, en donde está el territorio del pueblo Yaqui, todos nos encontrábamos ahí a dialogar. Nadie se podía poner de acuerdo porque todos se creían poseedores de la verdad absoluta. Era algo muy impresionante para mí ver eso, ¿no? Porque aparte yo ahí apenas como que estaba yo iniciando en este camino y estaba aprendiendo y todo, y veía unos egos que yo decía, qué locochón que en la medicina psicodélica haya todas estas estructuras tan gigantescas. Sí, pues ese es uno yo creo que y lo he escuchado varias veces, ¿no? Que es uno de los peligros. El principal peligro es ¿no? De esta cuestión de los egos súper inflados. Inflados, que pueden ser en las dos áreas, tanto en la medicina tradicional como en la medicina occidental, ¿no? Claro. Sí lo he visto en todos lados, ¿no? Como en todo. Oye, Raúl, para cerrar, cuéntanos, por favor, ¿qué sabes sobre la microdosificación de psilocibina? Sí, mira, no hay mucha evidencia. También yo recurro a mi formación y a mi lenguaje, no hay evidencia científica, ¿no? Y te digo, igual la misma industria farmacéutica no está como tan interesada para estudiarla de los efectos terapéuticos, pero hay líneas de investigación muy prometedoras, ¿no? La mayoría de la información es a través de escalas, de encuestas. Se requiere, sería relativamente más sencillo y más accesible estudiar que una macrodosis porque hay menos riesgo de exposición, menos riesgo de efectos adversos. Hay un par de ensayos clínicos que han sido publicados, pero no han encontrado diferencia con respecto al placebo. Ahora, otra cosa son los casos que se escuchan, las series de casos en donde puede haber efectos terapéuticos y donde se sugiere que puede llevar a líneas de tratamiento para sustituir y el tratamiento con psicofármacos o en conjunto con los psicofármacos, porque son vías distintas. Se propone que la vía es diferente. A mí me llamó la atención hace un par de meses que estaba leyendo una hipótesis que habla que puede actuar a través de como son microdosificación, a través de la biota intestinal para una mejor regulación
a nivel de los neurotransmisores. Qué bien. Hay personas a las que el efecto es inmediato, que tienen mucha sensibilidad o mucha susceptibilidad, pero hay otros en los que pueden permanecer indiferentes, hay otros que pueden tener hay de todo. crisis de ansiedad. Yo creo que es un área todavía, si las macrodosis, que hay más evidencia, todavía hay mucho por explorar, todavía en las microdosis hay mucho más, y hablando del compuesto, hablando de la molécula específica, y que además pues requiere una estandarización, ¿no? También exactamente qué es lo que está tomando. Ahorita pues hay un boom de microdosis, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que tiene cada microdosis. Las personas que lo venden pues no están apegados a los protocolos de buenas prácticas, las GMP, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura. Pero pues es un área también muy, muy interesante para investigar. ¿Sí? A mí me parece más factible de hacer ensayos con microdosis. Las macrodosis es muy fácil identificar quién está con placebo, en las microdosis no. O sea, no tenemos ese sesgo a nivel de investigación y poder intuir quién sí, quién no. Es muy variable, ¿no? Sí. Oye, y para la gente que nos está escuchando y no sabe qué es la neuroplasticidad y qué tiene que ver con los psicodélicos, cuéntales. Sí, que es uno de los mecanismos principales a través de los cuales se postula que pueden actuar la medicina psicodélica. También lo hacen los antidepresivos, pero ahorita las líneas iniciales o las líneas incipientes de investigación parecen sugerir que son más eficientes o es más rápido el efecto a nivel de la neuroplasticidad, que tiene que ver con la proliferación de las ramas dendríticas o la forma en cómo se comunican las diferentes neuronas en el cerebro. Y es algo que lo que se habla también en cómo actúan la medicina psicodélica. Es que nosotros al momento de actuar de un patrón determinado de manera incluso inconsciente, ya cuando se actúa para consumir una sustancia, una droga, cómo se reacciona de manera, digamos, neurótica ante un problema o con mecanismos de ansiedad o patrones de atribución de pensamiento con pensamientos rumiantes o repetitivos relacionados con una depresión, lo que hacen los psicodélicos es relajar toda esta red. Estos patrones que ya están establecidos de cómo se comunican las diferentes áreas de nuestro cerebro, ya están establecidos, y lo que hacen los psicodélicos es como relajar esta red, como relajarlos y que se vuelvan a reconfigurar de una manera más adecuada. Es como remoldear o modificar las estructuras. Es una ventana privilegiada que puede durar, dependiendo del psicodélico, que ya se ha estudiado incluso en modelos animales, de reaprendizaje, ¿no? Maravilloso. De reestructura, de cómo podemos aprender a contender con una situación de estrés, con una situación de abandono, con una situación de rechazo, ¿no? Y cómo es como una especie de borrar el pizarrón y volverlo a escribir o reiniciar el disco duro, el CPU. Control Alt suprimir. Sí. Y cómo podemos como reconfigurar. Y por eso es tan importante la parte de la psicoterapia, porque es lo que te va a ayudar a reconfigurar nuevas redes, que áreas que habitualmente no se comuniquen mejor, que aumenta el estado de conexión, ¿no? Y por eso te decía que la línea ahorita son los trastornos mentales, pero después vamos a ir hacia las enfermedades neurodegenerativas, que justo hace un par de días se acaba de salir el primer artículo formal de Berkeley que habla de el beneficio que puede haber en pacientes con enfermedad de Parkinson. Qué bien. Sí. No nada más para la mejoría de los síntomas de ansiedad y depresión, que es hacia donde estaba orientado este estudio, sino empiezan a haber cambios ya a nivel motor, a nivel neurológico, ¿no? Entonces, una artritis reumatoide o no sé, no o sea, como... sabemos hacia dónde vaya, problemas de enfermedades autoinmunes, problemas neurodegenerativos. Hay protocolos corriendo actualmente para enfermedades tan graves, ¿no? Las demencias, ¿no? O cómo puede influir en algún momento, que se ha postulado de manera hipotética, que hablan la medicina tradicional para curar enfermedades más graves, ¿no? Incluso se habla de neoplasias y otro tipo de padecimientos. Qué interesante. Entonces apenas estamos como rascando la superficie o la superficie del iceberg, ¿no? Y no sabemos todo lo que hay debajo, ¿no? Y cómo va a ir cómo va a ir aterrizando gradualmente y cómo se va a ir extendiendo todo esto. Pero pues primero tenemos que hacer nuestro trabajo en el área de salud mental para ir abriendo, ir allanando este camino para que todos los demás empiecen a investigar. Y además, algo que me llamó la atención, regresando a este punto de qué fue lo que me trajo a la medicina o la investigación o a estudiar más la medicina psicodélica, es que si los grandes centros de mayor prestigio a nivel mundial, como es el Hospital Johns Hopkins, Berkeley, el Royal College,
etcétera. Las mentes más brillantes en la medicina, en salud mental, están enfocadas hacia estos compuestos. Dices, algo tendremos que observar. Sí, tenemos que estudiar, ¿no? Claro. No es que alguien en alguna universidad aleatoria se le ocurrió, ¿no? Ya todos los esfuerzos están volcados hacia allá. La industria farmacéutica también, por algo, no le pierde a la industria farmacéutica, por algo está también centrando sus esfuerzos hacia esos nuevos paradigmas, los grandes inversionistas. Algo debe haber entonces. Todas las personas más inteligentes que yo conozco, las personas verdaderamente intelectuales, con una palabra profunda, que están liderando proyectos impresionantes, toda la gente que yo conozco así hace psicodélicos. No, y además ahorita es como muy... empiezas a hablar en una reunión o en un conversatorio, etcétera, y empieza quién ha usado microdosis, quién fue a una ceremonia. Sí, ya es de que platicándolo closet, en la comida, güey. ¿No? Sí, ya todos salimos del closet. Han tenido experiencias y... Me gusta eso. Y empieza a ser como ya conectas con esas personas que han tenido experiencias y experiencias en común y contextos y qué medicina y ya se está... Ahorita hay mayor expansión, ¿no? Y la gente ya también se está atreviendo. Sí. Llegan a los entornos psiquiátricos, donde yo espero que sean recibidos y percibidos cada vez con menos estigma, con diálogos más abiertos. Incluso en los hospitales a lo mejor no vamos a poder facilitar de un día para otro. No va a ser así, ¿no? Dar medicina. Pero sí abrir estos círculos donde pueda haber integración. Gente que ya recibió, que ya ha tenido experiencia, donde pueda ir a integrar. La integración es lo más importante. Sí, que es lo más importante. Y más el poder, y eso es algo un privilegio, es algo que nos ha transmitido la medicina tradicional. Yo estoy convencido que es muy diferente tener la experiencia individual a tener la experiencia colectiva. El poder que tiene la experiencia grupal, colectiva. Ay, sí, qué importante sentirnos que no estamos loquitos, que estamos... trabajando en equipo, que lo que te duele a mí también me duele, así que con lo que estás lidiando yo también lo he atravesado. Y es que perdimos el consenso, Raúl. O sea, como que siento que antes las sociedades se sentaban a oírse, se sentaban a ver qué traes, cómo te ayudo. Y ahora pues está uno atrás de una computadora solo sintiendo, ay Dios, seré el único que piensa así, seré el único que tiene esta necesidad. De la pandemia que hubo una separación durísima. Una desconexión brutal. Yo creo que es la medicina que nos trae de nuevo a conectarnos con nosotros mismos y conectarnos con los demás. Qué bonito. Oye, tengo una pregunta más. ¿Qué es lo que más te preocupa como psiquiatra, como en una visión futurista, del uso desmedido de pastillas psiquiátricas que está habiendo? Pues lo que me preocupa es que, pues ya, al principio era la preocupación que la gente no se acercaba, ¿no? A buscar atención en salud mental, ¿no? Era primero, pero bueno, ha sido una de las pocas cosas que hemos visto después de la pandemia, que ya la gente ya está más abierta, más sensible y los pacientes llegan pues en volúmenes muy altos a los hospitales. No nos damos abasto para poder atención, ¿no? Ahorita y la gente está más abierta para este tipo de tratamientos, ya menos estigma, ya es dentro del marco de una enfermedad mental, de una enfermedad, el marco médico, pero que me preocupa que caiga demasiado, que ya todo sea una enfermedad mental, que ya los duelos, reacciones y fenómenos adaptativos ya sean pues como la etiqueta de que ya necesitas un tratamiento, necesitas un psiquiatra, este modelo de medicalización y esto mucho tiene que ver también con la cultura contemporánea de no sentir el dolor, que no me quiero conectar, dame algo para no sentir dolor, ¿no? No me puedo dar el tiempo de atravesar un duelo. Sí, y la inmediatez de quererlo resolver y llevarlo pronto, y se abusa de este tipo de medicina, ¿no? Sí. Considero que no van a desaparecer. Yo creo que van a tener un papel van a seguir teniendo un papel muy importante. Sí, gigante. Pero dentro del arsenal terapéutico van a llegar otro tipo de abordajes, cada vez más con bases neurocientíficas, y en donde en algún momento, así como ahorita el terreno de la exploración de la medicina psicodélica, las combinaciones como va a haber entre las diferentes medicinas en diferentes momentos, medicinas psicodélicas que ahorita
apenas estamos descubriendo los efectos terapéuticos, así como los antipsicóticos. Yo lo veo mucho, que llegaron para tratar la psicosis, tratar la esquizofrenia, pero ahí se fueron explorando para, pues que también se puede utilizar para los pacientes con trastorno bipolar como estabilizadores. También se puede utilizar para el tratamiento de la depresión, para el control de la impulsividad. O sea, igual la medicina psicodélica, a lo mejor lo que ahorita consideramos una contraindicación, eventualmente con ciertos protocolos, con cierta metodología, se va a poder utilizar en pacientes que ahorita están contraindicados. ¡Qué maravilla! O sea, y se va a poder utilizar las combinaciones y combinaciones con otros tratamientos biológicos que ya tenemos. Porque también caemos en el otro lado, es que no, los psicodélicos sanan todo y ¿cómo vas a regresar a los antidepresivos después de que saliste de los antidepresivos? Pues a lo mejor sí necesita algún paciente, salen de los ensayos clínicos, salen de los estudios, a lo mejor necesitan apoyarse durante cierto tiempo con los antidepresivos, pero ya no van a funcionar igual, ya no los vas a tomar durante tanto tiempo, los vas a poder retirar más fácil porque sabes que el medicamento a lo mejor te va a sostener durante un tiempo y después vas a regresar a tu funcionamiento normal o después puedes probar con una exposición, una macrodosis o después microdosis, o sea... Después vamos a empezar a ver diferentes combinaciones con tratamientos biológicos y no tienen por qué estar enemistados unos contra otros, porque también yo me enfrento a esto de, es que esto nada más lo tiene que hacer el psiquiatra, y es que por qué lo hacen tales especialistas, y es que por qué tales terapeutas. Digo, los psiquiatras no estamos preparados en nuestra formación ahorita, en este momento, para facilitar. La verdad es que quienes tienen toda la autoridad son los médicos tradicionales y los vienen haciendo durante años. Además, sí, ellos lo pueden hacer de manera legal. Entonces hagamos alianzas, hagamos equipo, hagamos clínicas que tengan esta visión más holística, más integral, más neutral, donde podamos incluir todas las diversidad de este contexto de riqueza de valores y contextos religiosos, espirituales, culturales, y podamos incorporarlo todo de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. Qué bien, me encanta esto que dices. Gracias por venir, Raúl. Muchas gracias a ti. Oye, cuéntale cuál es tu Instagram a la gente para que se conecten contigo. Sí, mi Instagram es Resscam, RESCAM 1. Sí. Y me pueden buscar ahí. Yo de todos modos en la caja de descripción, amiguitos, les voy a poner el Instagram de Raúl y algunos links extras para que ustedes puedan tener acceso a información que fuimos diciendo aquí en el podcast. ¿Ok? Les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Gracias por escucharnos. Ayúdenos compartiendo el episodio porque de esta manera expandimos la información. A mí me encuentran en Instagram como Cassette Art o como Sabiduría Psicodélica. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Que estén muy bien. Les mandamos muchos besos. Bye. Hasta luego.